A las felicitaciones para las mamás, las abuelas, las tías también, aquellas que se sienten mamá de corazón. Es un gozo compartir la palabra de Dios en este día y todos los días, ¿no? Pensaba cuando estudiaba este pasaje que bien nos hace buscar a Dios en oración y también en su palabra, ¿no? Vamos a compartir la palabra de Dios con el Salmo 139, tantas veces he leído este Salmo. Estamos complicados con la tecnología, pero vamos, porque me salta a otro lado, no sé si lo hago bien. El Salmo 139, vamos a leer los primeros versículos. A ver si... 139 versículos, los primeros 16 versículos, 17 versículos vamos a leer. No lo van a tener allí en pantalla porque estoy recorriendo, pero no lo copié. Así que bueno traer la Biblia. A ver si volvemos al inicio. Sí, estaba al principio, pero saltó, no sé si apreté de más. Lo está dando vueltas solo. Ahí está. 139, vamos a leer los primeros 16 versículos, un salmo que tiene muchas interesantes cosas para estudiar, pero bueno, vamos a ver lo que tiene Dios para nosotros esta mañana. Leemos versículo 1, no lo puse allí porque es muy largo, pero lo leo. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Allí tenemos los primeros 6 versículos que nos hablan del conocimiento que tiene Dios de nosotros, ¿no? Luego tenemos el versículo 7 en adelante, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú y allí, y si en el sol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubran de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Porque ahí viene la otra parte de lo que hace Dios, ¿no? De la presencia de Dios, de su creación. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vio en tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y el versículo 17 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Vamos a orar por la palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por poder abrir este libro de revelación, Padre, que nos has dado. Gracias por poder conocerte a través de él, Señor. Bendice a cada uno, Señor, por la necesidad que tengamos en esta mañana de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leía este salmo, ¿no? Y, en cada parte, digamos, donde se divide el salmo, que es
podemos decir lo que Dios nos conoce, que conoce todas las cosas, que está en todo lugar y que puede hacer todo, que teológicamente le llamamos la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. En cada lugar la respuesta del salmista es que se maravilla de Dios. Sus pensamientos son maravillosos, de conocer de este modo a Dios, ¿no? A veces nosotros eh, elegimos de la palabra muchas cosas que nos impactan, ¿no? Por ahí las parábolas, a algunos les gusta o les gustan más algunos salmos o algunos escritos de Pablo, todo nos puede impactar de alguna forma, o en algún momento que hemos conocido, que hemos tenido de dificultad en nuestra vida, nos hemos encontrado con algo que nos ha alentado, nos ha animado de la palabra de Dios, y eso nunca deja de salir de nuestra mente, de nuestro corazón, ¿cierto? Yo creo que este salmo impacta por el contenido que tiene, ¿no? Por el contenido que tiene. Quizás las palabras del escritor hubiesen sido mayormente ricas para expresar lo que él sentía, lo que él había logrado conocer de Dios. Pero bueno, Dios nos llama a eso, a que le conozcamos, a que nos asombremos de lo que es Él y de lo que puede hacer y de lo que hace en nuestra vida. Este Dios tan grande, yo pensaba, tan grande que es Dios, que puede estar en todo lugar, que todo lo puede hacer, que todo lo sabe. ¿Qué nos regaló este Dios? ¿Qué nos dio este Dios? Además del regalo de la salvación, ¿no? Que nos dio en Cristo. Pero nos está dando a conocer su persona. Esto es el regalo más grande que podemos tener. Quiere que le conozcamos. Quiere que le conozcamos a Él personalmente, tener una relación con nosotros. Y a ese conocimiento debemos ir a conocerle a Él de verdad. Y maravillarnos como el salmista, ¿no? Hay un escritor llamado Walter Bevan que escribió un comentario de los salmos que es muy recomendado. En castellano dice que uno de los más claros y que este comentario bíblico que hay de los salmos. Yo lo conocí en Córdoba, a este hermano, y él dice que el Salmo 79 es uno de los escritos más sublimes que él pudo encontrar, que él pudo leer, que en la Biblia, ¿no? Y dice, y se preguntaba, ¿cómo dice David, un pastor, luego rey, pudo lograr presentar este escrito, estas maravillosas verdades? ¿Cómo lo pudo hacer? Bueno, seguramente, como nosotros, él sabía, inspirado por el Espíritu Santo, pudo haber escrito esto. Pero dice algo más. El salmista no lo hizo porque lo imaginó por una simple filosofía de que él sabía. No, lo hizo por la experiencia que tuvo con Dios. Él pudo escribir esto por la experiencia que pudo tener con Dios, por la voz silenciosa que hablaba a su conciencia, a su corazón de parte de Dios. Pudo cultivar con Dios una comunión tan profunda que pudo escribir esto. Esto provenía de esa comunión, de la presencia de Dios, de la oración con Dios, de la búsqueda de Dios, ¿no? Pero también de las pruebas que tuvo David. De esas pruebas que fue perseguido y que tuvo tantas dificultades y caer en el pecado y volver a ser restaurado. De todo eso David pudo lograr el crecimiento espiritual. No solamente de las cosas que le iban bien, de su reinado cuando le iba bien, ¿no? Y hermanos, yo muchas veces me pregunto, ¿por qué perdemos oportunidades cuando pasamos por las dificultades, por las pruebas? ¿Por qué las perdemos? ¿Por qué no logramos que cuando Dios interviene en nuestras vidas, en nuestras dificultades y pruebas, logramos atesorar eso, experimentar eso y tenerlo para cuando la necesitemos, para maravillarnos de Dios? Pasamos por las pruebas y esa experiencia que tenemos con Dios no logramos atesorarla, tenerla con nosotros.
La olvidamos porque queremos olvidar las dificultades y las pruebas que nos tocaron y los problemas que tenemos. Queremos olvidarlo, pero olvidamos de Dios también, que de Dios está interviniendo. Y si nosotros logramos que Dios intervenga, eso que nos va a dar Dios, debemos tenerlo, experimentarlo, vivirlo, llevarlo con nosotros y asombrarnos de la vida y del crecimiento espiritual que Dios nos da y nos quiere dar, que avancemos en el crecimiento, que podamos mirarlo a Él durante la prueba, que cruzando el río profundo y muchas veces difícil de cruzar, estemos tomados de la mano de Él, que sintamos su mano, su presencia, que no ante la enfermedad o la dificultad nos parece lejano, no, que sintamos su presencia, que está Dios allí. Y salir de esa dificultad con la experiencia vivida y con el corazón lleno de la bendición de Dios. Vemos aquí en los primeros versículos que tenemos ahí en la pantalla que hemos leído, la manera que Dios nos conoce, profundamente nos conoce, íntimamente. Él conoce lo que hay en cada rincón de nuestra vida, de nuestro corazón. Él conoce nuestros temores, nuestros pensamientos, nuestros fracasos, nuestras frustraciones, nuestras alegrías, nuestras pérdidas. Todo conoce Él, ¿no? Conoce nuestro pasado y nuestro presente, pero también conoce nuestro futuro. Y allí está. Él conoce nuestro futuro y hacia allí vamos nosotros, porque el presente no es nada, es segundos. El tema es el futuro que conoce Dios de nosotros. Y hacia allí vamos. No es solamente que tiene ese conocimiento de nosotros, sino que también Él, hermanos, está interesado en nosotros. Está interesado en nosotros. Por eso nos busca. Por eso nos buscó siempre y nos sigue buscando. Porque está interesado en nuestro futuro y en nuestra vida. A veces nos parece increíble que estamos en los pensamientos de Dios. Y más en las dificultades, nos parece lejano Dios, pero estamos en los pensamientos de Dios. Cada día Él los tiene a nosotros en sus pensamientos, en su mente, ¿no? Cada momento, ese conocimiento que Él tiene de nosotros, quiere que nosotros lo experimentemos, que crezcamos en ese conocimiento. Conocerle a Él es conocernos más a nosotros mismos, porque Él nos va a dar a conocer por su palabra cómo somos, qué necesitamos, qué debilidad tenemos. Acercarnos a Él es conocer la vida verdadera, la vida de Cristo. ¿Cómo responde el salmista a este conocimiento que habla aquí el salmista en los primeros 6 versículos? ¿Cómo responde? ¿Cuál es su respuesta? Dice, esto es demasiado alto, grande, enorme para mí. Es con asombro, como responde el salmista. Se maravilla el salmista, dice, ¿cómo? No lo puedo entender, no puedo comprender esto. Claro, no podemos comprender a Dios en su grandeza. Nos maravillamos. No podemos entender su paz, que supera todo entendimiento, dice. Y sin embargo la tenemos, la disfrutamos. Aún en medio de la dificultad tenemos esa paz. Aún en medio de las lágrimas tenemos esa paz. Y podemos gozarnos y disfrutar de esa paz. No la entendemos. Hay cosas que no vamos a entender porque es tan grande Dios que no vamos a entender todo. Pero allí está Dios, ¿no? Esa primera impresión, esa primera respuesta del salmista al quedar asombrado de su grandeza, de su sabiduría, del conocimiento que Dios tenía de él, de su persona. Queda asombrado, maravillado. Y vemos que además de ese conocimiento, dice la palabra, Dios que conoce nuestras vidas, además de eso nos busca. Nos busca. Y recordaba a Eva y Adán, ¿no? Cuando pecaron. Allí los primeros seres humanos que estaban allí en el huerto del Edén, que pecaron y se escondieron. Y Dios lo buscó. Y Dios lo buscó. Así de esa forma nos busca a todos. Y nos busca a todos, seguramente a algunos nos busca para comunión.
porque hemos dejado de estar en comunión con Él. Y a otros lo busca para salvación, porque están perdidos, aún están condenados por el pecado. Pero Dios busca al hombre, al ser humano. David se hacía esta pregunta, en esa búsqueda se hace la pregunta si puede existir algún lugar donde escondernos, donde Dios no nos pueda encontrar. Puede existir algún lugar. A veces podemos pensar que puede haber lugar donde ocultarnos, donde mantener el secreto que tenemos en el corazón y que ni siquiera nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nadie conoce. Ocultarle eso a Dios. Imposible. Imposible ocultar lo que tenemos en el corazón y que nadie conoce. Imposible ocultar cualquier secreto que nosotros guardamos. Para Dios está a la vista. Aún dice la palabra, las tinieblas no lo pueden ocultar. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista. ¿Dónde estaré? Las tinieblas no nos ocultan del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene luz propia. Porque no necesita la luz, como necesitamos nosotros de la energía acá, o del sol para estar aquí. Si no hubiera luz y no hubiera sol en este momento, estaríamos hablando en la oscuridad. Pero Dios tiene luz propia. O sea que la luz de Dios hace que no haya oscuridad impenetrable para Él, para su mirada. Nada es impenetrable. Todo lo escudriña, todo lo ve. Su mirada penetra en nosotros, ¿no? Y no hay mentira en nosotros oculta que tengamos en el corazón que Dios no la conozca. Está a la vista, está al descubierto. Y eso nos hace pensar en la grandeza de Dios y también en nuestra vergüenza muchas veces. Pero la realidad, dice el salmista, que nadie se puede escapar de tu presencia. Y acá no significaba que el salmista quería escaparse de la presencia de Dios, no. No quería escaparse de la presencia de Dios, sino que el salmista buscaba afirmar esta verdad, la importancia que tiene que Dios está con nosotros en todo lado. Su presencia está en todo lado. ¿Y por qué buscaba afirmar esto? Porque es una verdad que nadie escapa a la mirada de Dios. Es decir, vemos que el salmista revisó su ruta de escape, ¿no? Acá, en lo espiritual, en la presencia, esas rutas geográficas, y no pudo escapar, no había forma de escapar. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue su respuesta? Aún allí dice, allí, en todo lo que pronuncia acá, lo que dice en el Seor, en el mar, bueno, donde vayan, solemos cantar en las montañas, allí estás tú. Entonces, allí me guiará tu mano, dice, cualquier lugar, no hay lugar que no esté. Allí me guiará tu mano, dice, y tu diestra me tomará. O sea que nos va a tomar el Señor donde estemos, no nos va a dejar. Y esto es lo importante, hermanos. Qué bueno saber que no habrá lugar en todo el universo, en todo lo creado, que ninguno de los suyos, de sus hijos, podrá quedar sin su guía, sin su sostén, sin su poderosa mano que lo sostenga, que lo lleve, sin esa diestra que lo tomará. Dios nos tomará con su diestra. La diestra de Dios habla de su poder. La diestra habla de Dios, de su poder. No debería haber un lugar para nosotros de temor en el mundo. Ningún lugar. Porque Dios nos tiene en su mano poderosa. Así lo dice el Evangelio de Juan, ¿no? En el capítulo 10. Y yo les doy vida eterna. El Señor nos da vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Porque nos sostiene con su diestra. Y nadie nos quitará de su mano, venga lo que venga en este mundo. No hay forma. El Señor ha prometido y el Señor cumple, y allí estamos en sus manos poderosas, que nadie nos va a poder sacar de allí. Yo digo, si a veces pensamos por qué Dios nos ha buscado, ¿no? ¿Por qué Dios nos busca siempre? La Biblia nos dice que
Dios nos busca porque nos ama. Esta es una verdad que está en la Biblia, una verdad que decimos siempre. Dios nos busca porque nos ama. Y nos ama porque nos quiere salvar. Hemos visto que Él conoce profundamente nuestras vidas y que nos está buscando. Esa búsqueda no es precisamente para condenarnos, sino para salvarnos. Para eso nos busca. A veces alguien puede pensar por los pecados que tiene, Dios nos busca para castigarme. No, de ninguna manera. Dios nos busca para salvarnos. Allí, estas fueron las palabras. Estas no fueron solamente palabras, sino fueron hechos, ¿no? En la cruz encontramos los hechos, el precio, el valor que decía ayer Esteban, el valor que tuvo nuestro rescate, la paga del pecado. Fue los hechos de la cruz, los hechos del Calvario. Allí está dando Dios muestra, no solo de palabras, sino de hechos a nuestro favor, cumpliendo con su palabra, las profecías que hablaban del Mesías, que iba a morir por nosotros, por nuestros pecados, ¿no? Y por eso Él vino para salvarnos, no para condenarnos. Hay un relato en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, que la mayoría conoce, ¿no? El Señor cuando habla con la mujer samaritana. Y allí se sorprendió la mujer porque le hablaba un judío. Ella era samaritana. Más se sorprendió porque ella era mujer. Allí el Señor le revela detalles vergonzosos de su vida, ¿no? Que había pasado. Sin embargo, el Señor no usó ese conocimiento que tenía de ella, de todo lo que conocía, su pasado, su presente, y también conocía su futuro. No la condenó, no utilizó eso para condenarla, sino que Dios mostró que no estaba interesado el Señor como ella en el lugar donde iba a adorar. Se quería saber dónde adoraban los judíos, dónde adoraban los samaritanos. No se trata del lugar, se trata de tu vida. El Señor quería salvarla. En eso estaba interesado Dios. Por eso Jesús le reveló al Padre y le dijo que el Padre busca adoradores, verdaderos adoradores. Y ella podía ser un adorador. Si dejaba el pecado, si se arrepentía y creía en las palabras de Jesús. ¿Para qué? Busca adoradores el Señor, para que le adoremos en espíritu y en verdad. Si nosotros somos aquellos adoradores que el Señor buscó, debemos adorar en espíritu y en verdad. Adorarle por su palabra, adorarle por las verdades que nos deja, que tenemos en la palabra de Dios, y adorarle por el Espíritu Santo que tenemos en nuestras vidas. Buscarle, adorarle cada día de nuestra vida. Se merece toda la adoración. Seguramente va a ser ínfima y pequeña de lo que Él merece, pero adorarle, que crezca esa adoración en nuestra vida. Lo más importante que el Señor que le da valor es que Él conoce, como vimos en los primeros versículos, Él conoce nuestra vida. Y nos busca, y quiere tener una relación con nosotros. Es el pastor que busca la oveja perdida, que busca encontrar a aquella oveja para sumarla a su redil. Nosotros éramos ovejas perdidas, que estábamos perdidos, extraviados, condenados. Y Él tenía un redil donde Él nos colocó, nos sumó. Ahora tenemos la posibilidad de vivir esa vida en Cristo, de crecer en Cristo. Esa maravilla que habla de nuestra creación, habla del universo también, porque David en otro salmo habla de las estrellas, y habla de ese universo maravilloso, ¿no? Pero él dice que la mayor creación es el hombre y la mujer, es el ser humano. Esa es la mayor creación de Dios. Quizás nosotros nos miramos al espejo y dudamos de que seamos la mayor creación, la más excelente creación. No por lo físico, para nada, sino por lo moral, sino por lo espiritual. Nos miramos y le fallamos a Dios, y le fallamos tantas veces que decimos, ¿cómo podemos ser nosotros los que
lo máximo de la creación de Dios. ¿Cómo podemos ser? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Génesis que somos hechos a imagen y conforme a la semejanza de Dios. No somos otras criaturas que fueron creadas por Dios, sino fuimos creadas por Dios, por supuesto, como Dios había previsto por su palabra. Fuimos creados a imagen y hechos conforme a la semejanza de Dios. Es tremendo. Quizás no lo entendamos, pero hemos sido creados así. Y cuando el salmista habla de esto, se va a otra parte, a la última parte de la división que hemos dicho de la Biblia, para hablar del origen de esa creación. Para hablar de la maravillosa vida que Dios creó en el vientre de la madre, dice. En el vientre de la madre. Una madre que hasta que no tuvo, ahora tenemos ecografía, pero la madre no sabía que estaba embarazada, sin embargo Dios sabía que había un ser en su interior, en su vientre, ¿no? Ese embrión oculto estaba oculto aún para la madre en los primeros días, pero no para Dios. Dios, ese proceso que se estaba formando, aún faltaban órganos, aún faltaban cosas en ese embrión, sin embargo, no estaba oculto a la mirada de Dios. Y además, Dios había ya decretado, ya firmado que todas esas cosas iban a aparecer. Allí tenemos el versículo 3 y 16, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Dios estaba mirando todas las cosas, estaba mirando este crecimiento de una nueva criatura. Y dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Aún no había sido formada, pero Dios ya había decretado que iban a ser formadas y que no iba a faltar ninguna de ellas. Maravilloso, ¿no? Se maravilla David nuevamente, aquí en el versículo 14, se maravilla de esa creación. No podía creer, ¿no? Y aún maravillándose David, como cuando creó las cosas, cuando creó el universo y las estrellas, se maravillaba más de esto, ¿no? De esta creación que había hecho Dios de las personas, del ser humano, ¿no? ¿Y por qué? Porque era una creación única. El ser humano es una creación única. Tú y yo somos únicos para Dios. Eres único. Son únicos tus pensamientos. Son únicos tus sentimientos. Es única tu personalidad delante de Dios. No hay otro igual a ti. Ni en los gemelos. Son distintos para Dios, ¿cierto? Nos asombramos por el avance de la ciencia, pero como David debemos más asombrarnos y alabarle a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque Él es el creador de la ciencia. Más es el creador de los científicos que han descubierto y que están descubriendo maravillas de Dios. Ante estas verdades de que Él nos conoce, que Él nos busca, que nos ama, que tiene propósito, y que ha demostrado viniendo al mundo, muriendo por nuestros pecados, que quiere salvarnos y que quiere tener una comunión con nosotros. A veces se piensa que nuestra vida no hemos tenido suerte, que hemos fracasado. Nos miramos y nos vemos como que hemos tenido un destino fatal y hemos pasado por muchas cosas y quizás estemos angustiados. Y hablo de creyentes que pasan muchas veces por esta angustia, por esta aflicción, por esta depresión, porque se sienten que han fracasado en la vida, que no les ha ido bien en la vida. Es decir, a veces se cree esto o se piensa esto mirando el pasado. Se mira mucho el pasado. Entonces, a veces hacemos como Eva y Adán, que lo traemos nuevamente y decimos, ¿ellos qué hicieron?
ante el fracaso que tuvieron, porque erraron el blanco, porque pecaron. Entonces, ¿qué ellos quisieron? Le dijeron a Dios, no, mirá, es mi mujer, no, es la serpiente, no, empezaron a buscar culpables. Y nadie es culpable de nuestra responsabilidad y decisión delante de Dios. Nadie es culpable. Nadie que esté alrededor nuestro es culpable. Somos nosotros, los responsables, los culpables de las decisiones que tomamos. Y yo digo, si Cristo no ha hallado, no somos afortunados. Si Cristo nos halló, nos salvó, ¿no somos privilegiados? ¿No somos hijos del Rey, acaso? ¿Por qué entonces a veces nos sentimos fracasados en la vida? Ya las cosas viejas pasaron, dice el apóstol Pablo a los Corintios, luego una carta de capítulo 5, versículo 17. Ya las cosas viejas pasaron. Ahora son todas hechas nuevas, todas hechas nuevas. Por eso debemos vivir esas cosas hechas nuevas. Porque estamos en Cristo y debemos vivir esa vida en Cristo y todo lo que nos ha dado en Cristo. No permitas que el pasado condicione tu vida presente que tienes en Cristo. No lo permitas. Ya Dios olvidó en el sentido de que perdonó esos pecados. Y nosotros también debemos perdonarnos si hemos tenido un pasado difícil. Debemos perdonarnos y debemos vivir esta nueva vida, Cristo, porque si no le estamos fallando a Dios. Nos dio una nueva vida, el privilegio de ser hijos de Dios, y estamos viviendo condicionados por los pecados o por nuestro pasado difícil. Seguramente, nadie discute eso. El fracaso viene, hermanos, de haber seguido nuestros propios caminos. No viene de otro lado. No le echemos la culpa a nadie, ni a nuestros padres, ni a nuestras esposas, ni a nuestros hijos, ni a nuestros vecinos. No le echemos la culpa. Viene de que nosotros hemos tomado los caminos del hombre, nuestros propios caminos, o los caminos del mundo, pero lo hemos tomado nosotros. Viene de no escuchar la voz de Dios. Viene de apartarnos, de dejar afuera a Dios. Él estaba queriendo entrar en nuestra vida, en nuestros corazones, y nosotros cerramos la puerta y le pusimos doble traba, que no entre a nuestra vida. Eso es lo que hicimos. Por eso somos responsables. Por eso no debemos buscar culpables, sino decirle a Dios, perdóname, yo soy el responsable, yo soy el pecador, yo soy el culpable. Dios nos ama y nos sigue buscando y sigue llamando a nuestro corazón. Él quiere entrar, Él golpea, dice un pasaje bíblico, Él golpea nuestros corazones y quiere entrar. ¿Para qué? Para cenar con cada uno de nosotros. Quiere tener una fiesta con cada uno de nosotros. Quiere que nos gocemos de la salvación y de la comunión con Él, ¿no? Por cierto que hay impedimentos muchas veces para que Dios tenga el primer lugar en nuestra vida. Hay impedimentos, sí, pero nosotros permitimos esos impedimentos para que Dios ocupe el primer lugar. Pero esos propósitos que tiene Dios para vos y para mí, Dios no nos va a imponer. Dios quiere que salga de nuestro corazón con alegría, con gozo, el darle una respuesta afirmativa a esos propósitos. Poner nuestra voluntad en su voluntad. Seguirle como la palabra de Dios nos dice, ¿no? Amarle como Él nos ama. ¿Recuerdan el texto de que Él habla, ¿no? Allí está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Esas son las cartas escritas a la iglesia del Asia, ¿no? A las 7 iglesias. Bueno, allí hay una escrita que nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está llamando Él a la puerta del creyente, a la puerta también del que aún no tiene a Cristo en su corazón. Dios habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones. No sé si le has oído esta mañana que te he hablado a ti. No mi voz, sino la voz de Dios. Mi voz llega a tus oídos, es por fuera.
exterior. La voz de Dios llega a tu corazón, es por dentro, habla a tu conciencia, habla a tu espíritu, no habla como hablan los hombres. Él aprovecha nuestro mensaje para hablar por dentro, para hablar a tu corazón, a tu conciencia, a tu espíritu. Y por dentro te habla de tu conciencia y quiere que escuches que Él está llamando, que quiere entrar, que quiere tener una comunión contigo, que quiere permanecer allí en tu corazón viviendo, pero viviendo de verdad, dándote vida de gozo, de salvación, no quedar con un espíritu allí en un rincón que nos olvidamos, que no oramos, que no leemos la palabra, que no tenemos comunión, ¿no? Lo podemos oír cuando Él nos invita, hermanos, cada mañana a orar, cada mañana a leer su palabra, o cada día, durante el día. Nos invita a Él, oímos la palabra en la conciencia y en el corazón, pero la callamos, dejamos para mañana, para otro momento. Ahora, si hemos oído la voz de Dios en nuestros corazones, podemos pasar a la otra condición que nos pide Dios, a la segunda condición en este pasaje, en este versículo, abrir la puerta de nuestro corazón. Abrir para que pase, para tener una comunión con Él, ¿no? Eso significa darle a Él el primer lugar. Decirle, sí, quiero tener una comunión contigo, voy a orar, voy a leer tu palabra. Dios quiere compartir las cosas que nos ha dado en Cristo, para que podamos crecer, compartir su vida con nosotros como la compartió con David. Cómo se maravillaba David del conocimiento que tenía Dios, de las cosas que hizo Dios que iba a hacer en su vida. Este llamado, por cierto, que es para la iglesia de la Odisea, en aquella época, que escribió el apóstol Juan allí en la isla de Patmos, ¿no? Pero es para todos los épocas, para todos los tiempos, no solamente para ese momento, ese tiempo, sino para todos los tiempos. Pero no debemos olvidar, hermanos, que Dios nos conoce y además te busca. Y te busca porque te ama, porque lo dice la palabra. Su deseo es perdonar tus pecados, es entrar en tu corazón y darte salvación. Es llevarte con Él al cielo, ese es su propósito. El Padre vino para llevarnos a las moradas celestiales. Quiere llevarte al cielo. La condición es que te arrepientes de tus pecados y que creas en Jesucristo como aquel Salvador que vino a pagar por tus pecados en la cruz. Aceptarle como Salvador y Señor. Y así vamos a poder compartir los que no tienen a Cristo las maravillas que Él hizo y que Él tiene para nosotros, como se maravillaba el rey David. Pero también, hermanos, nosotros, la oportunidad que tenemos, aún en esta vida, que no sabemos cuánto vamos a estar, de no desperdiciar el llamado de Dios. La voz de Dios que cada día nos llama a la oración, a la lectura de la palabra. Y la forma de conocerle, de crecer en su conocimiento, es la forma de que nos maravillemos de sus pensamientos, lo que nos habla, de las cosas que ha hecho. A veces nos parecen que están siempre, todas las cosas que Él hace están siempre. A veces vemos un niño crecer, una nena que está allí y decimos natural. No es natural, es algo que Dios creó, esos bebés que están creciendo. De eso debemos maravillarnos y debemos dar gloria a Dios por todo eso, alabanza a su nombre. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios amado, te damos gracias por los momentos, Señor, que hemos pasado meditando en tu palabra, Señor. Te damos gracias porque ella nos habla de tu persona, de tu grandeza, Señor. Y te pedimos, Padre, que hables a cada uno de nuestros corazones, para que veamos, Señor, tu grandeza, tu amor por nosotros, Señor, viniendo a morir en una vergonzosa cruz, pero para darnos vida. Una vida, Señor, que muchas veces nosotros la vemos fracasada, pero es una vida que podemos tener en Cristo maravillosa, crecer en
en la vida que nos ha dado en Cristo Padre y saber de que también podemos mostrarle a otro tu mensaje de salvación para que también la tenga. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos, te lo damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por la atención. Hay un aviso que me dieron recién, que es a las mamás, hay unos niñitos que van a hacer entrega, que no se vaya nadie, dice. Los papás sí se pueden ir, ¿eh? Los papás se pueden ir. No sé, quédense la mamá. Yo, como mi señor no puede venir, estoy en reemplazo. Adelante.